Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Esta noche les tenemos preparada una edición muy especial. Antes de dar inicio a nuestro programa, yo quiero mostrarles la primera presentación del anuncio en el que RBC presenta los cambios que se producirán en los próximos días. Adelante, señor director. RBC se prepara para una nueva etapa. Bien, RBC se prepara para una nueva etapa y esta nueva etapa se iniciará muy pronto. Nosotros anunciaremos oportunamente la nueva programación que llegará a sus hogares a través del canal 11 y del canal 11.1 en HD, y la cual traerá pues consigo muchas novedades y un reforzamiento del equipo periodístico. Ahora sí, les presentaré lo que verán ustedes en el programa de hoy. En primer lugar estará con nosotros un ex sodalite, el señor José Enrique Escardó estará aquí en nuestro programa y conversaremos con él acerca de lo que se ha dicho sobre esta organización y sobre el libro de Pedro Salinas, en el que pues se han iniciado ya a raíz de esta publicación investigaciones en el Vaticano en contra del fundador de esta organización a raíz de las denuncias que ahí se han señalado. También estará con nosotros el médico oncólogo Juan Carlos Samamé para tratar el tema de la comida y esto que ha dicho la Organización Mundial de la Salud sobre la carne procesada, qué tan cancerígena es la carne y qué medidas de precaución tenemos que tomar en nuestros hogares. También estará un candidato al Colegio de Abogados de Lima, el señor Julián Palacín, estará en nuestro programa, y también dos integrantes del portal informativo Lucidez, el señor Juan Luis de Negri y con Pablo Ferreiros. Con ellos conversaremos en la parte final del programa sobre la coyuntura política. Bien, como verán, el programa promete ser muy interesante. Muchas gracias por preferirnos. Soy Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien, ya está en nuestros estudios el ex sodalite José Enrique Escardó. Con él vamos a tratar este tema que anuncié al inicio del programa sobre las denuncias que se han formulado acerca de esta institución y sobre el libro de Pedro Salinas al respecto. Muchas gracias, José Enrique, por estar aquí en Canal 11. No, gracias a ti, Luis Alfonso, por la invitación. Bueno, te hemos invitado, además de que eres amigo de esta casa, para que nos cuentes un poco tu experiencia personal como ex sodalite y sobre el libro este que se ha publicado y que ha originado pues una serie de denuncias y por fin, al parecer, investigaciones en contra pues del fundador y de las malas prácticas que se venían realizando al parecer. Gracias por estar aquí. Mira, yo conocí al sodalicio cuando estaba en el colegio en sexto de primaria. Es un poco la estrategia que tienen ellos, ¿no? De comenzar desde muy pequeños, irte convirtiendo en grandes amigos de ellos hasta terminar siendo parte de la familia de sodalicio. Y obviamente hacerte chocar con todo el resto del mundo. Perder a tu familia, perder a tu pareja si la tienes, perder a tus amigos, para simplemente refugiarte en ellos. Esta institución fue fundada en el Perú por Luis Fernando Figari, un laico peruano, en el año 1971. Adquiere fuerza en los 80 y en los 90, y yo entro formalmente a la institución en el año 86, cuando estaba todavía en quinto de media. Eso quiere decir que era un menor de edad. Eras bien joven, digamos, parece, digamos, no es la única organización que capta, digamos, a sus miembros de manera tan temprana, ¿no? Sí, es una práctica bastante común en algunas organizaciones nuevas de la Iglesia Católica especialmente. Pero el sodalicio tiene como esa particularidad, ¿no? Te va llevando como a retiros, a campamentos que se llaman DIN, Dios y Naturaleza, ¿no? Y una serie de actividades en las cuales tú te vuelves amigo de ellos y confías ciegamente en ellos. Llega un momento en que ya estás preparado para ingresar a las comunidades, si es que así lo deseas, ¿no? De mi promoción de colegio fuimos 3 los que hicimos un voto ya formal para entrar a sodalicio en el 86. ¿Y a qué se comprometen los miembros de esta organización? Es decir, una vez que uno es captado, siendo menor de edad, ¿qué tipo de votos son los que hace
este joven, estos niños, ¿no? Bueno, el primer voto es como para pertenecer formalmente al sodalicio, ¿no? Simplemente es una cuestión de, sí, yo acepto ser parte del sodalicio, se hace frente a un obispo, si no recuerdo mal. Es una ceremonia muy familiar, cerrada del sodalicio, ¿no? Por lo menos en mi época era así. Pero digamos, los padres de estos jóvenes no participan activamente de todo este proceso, porque lo que tú señalabas es un poco que los chicos se quedan un poco aislados o se van, digamos, desvinculando de sus padres para, digamos, tener un vínculo mucho más cercano con sus directores espirituales Sí. o sus asesores, ¿no? Yo recuerdo que a esa ceremonia de hacer mis votos iniciales en el sodalicio no invité a mi familia, obviamente, estaba peleado con ellos por ese asunto. Nadie sabía que estaba haciendo esos votos, ¿no? Y no estoy muy seguro si es que era el caso de todos los presentes ahí, pero sí es como una práctica, era una práctica, no sé si se seguirá haciendo, muy común, ¿no? Que fuera Ahora, así. para ilustrar un poco a nuestros televidentes, cuéntanos un poco la finalidad o el propósito de esta organización que hoy está, digamos, en todos los periódicos, pero por malas noticias, ¿no? Es una organización que lleva, como tú dices, muchos años operando, pero de la cual no se sabían, digamos, no se conocían todos estos detalles. Bueno, el sodalicio, al ser una organización de laicos, básicamente dentro de la Iglesia Católica, tiene una función distinta a las órdenes religiosas, ¿no? Las órdenes religiosas buscan tener sacerdotes que cumplan ciertas funciones dentro de la propia Iglesia. Esta es una institución apostólica. Lo que busca es predicar, ¿no?, el Evangelio a través de ciertas formas que ellos tienen, basados específicamente en Mateo 10, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. ¿Qué dice? Es un evangelio muy fuerte y ese capítulo habla de, por ejemplo, Jesús diciendo, no he venido a traer la paz, he venido a poner a padre contra hijo, a hermano contra hermana, yo no he traído la paz, traigo la espada, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad. Por eso es que la frase con la que se conoce, o el eslogan más o menos con la que se conoce Sodalicio, es esta de mitad monjes, mitad soldados, que es el título del libro de Pedro Salinas. Pedro Salinas había escrito un libro anteriormente, Mateo 10, Así justamente, donde narra un poco su experiencia también. Ahora, yo no he tenido oportunidad de revisar este nuevo libro, pero las revelaciones, hay gente que se ha quedado conmovida o sensibilizada por las denuncias que él plantea. ¿A ti te consta que ese tipo de situaciones de las que él habla se han llevado a cabo? Porque, digamos, son denuncias muy fuertes, ¿no? Y eso es lo primero. Y lo segundo es, esto es respecto al señor Figari, respecto de otras personas de esta misma organización también. Bueno, te cuento que yo salí del Sodalicio en el año 89 y en el año 2000 publiqué 6 columnas en la revista Gente, en mi columna El Quinto Pie del Gato, en las cuales por primera vez alguien revelaba lo que estaba sucediendo dentro de las comunidades del sodalicio, con nombres, apellidos y todo lo demás. Pero no te creían, digamos. No me creían. Es más, el sodalicio usó una campaña de 15 años hasta ahora, tratando de decir que yo estaba loco, ¿no?, que estaba zafado, que era fumón, que era esto, que era lo otro, simplemente para desvirtuar lo que yo estaba diciendo. ¿Qué decías tú en tus columnas? Yo contaba un poco las experiencias que había vivido, algunas de las experiencias que había vivido en las comunidades del sodalicio. Por ejemplo, cuando recién estaba en la comunidad de prueba, que es durante un mes, que es donde te evalúan para ver si puedes ya pasar a vivir definitivamente a comunidad. El superior vino un día, ¿no?, y estábamos estudiando, y por atrás, ¿no?, frente a todos los demás chicos, me puso una cuchilla suiza aquí en el cuello y me comenzó a decir, aprieta, 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 aprieta. Entonces yo le dije, no lo voy a hacer. Él fue al costado, eso está narrado también en el libro, ¿no?, en mi testimonio. Fue al costado y le hizo apretar a un arequipeño que estaba ahí, y él sí apretó. ¿Y se cortó? No, porque claro, estaba así, no estaba de frente, sino que estaba de costado, ¿no? Entonces eso era como para mostrar que si para él lo hacía, ¿no? claro, si él lo hacía, ¿por qué no lo hacía yo? Entonces me puso acá y yo no voy a hacer, y me puso de pie frente a todos los demás y comenzó a gritarme, maricón, que por qué no tienes confianza en nosotros, y mientras me iba llamando la atención frente a los demás, me iba clavando ya la cuchilla con la punta en los distintos lugares del pecho y del estómago. Luego me llevó a un cuarto donde había una virgen, me hizo besarle los pies a la virgen, ponerme de rodillas, y me dio toda una charla de que yo no debía faltar a la obediencia, que es el principio fundamental del sodalicio.
Estas órdenes absurdas no solamente han sido contadas por mí, hay muchísimas en mis columnas, sino luego, a medida que han pasado los años, y en el libro de Pedro Salinas son contados por 30 personas, hay 30 testimonios en este libro. Uno de ellos es el mío, que fue el primero. Ahora, Pedro Salinas debe haber tenido una vivencia similar. Claro, ¿no? Sí, él vivió ahí él también. debe haber sufrido este tipo de situaciones y en muchos de los casos se habla también de abusos en el tema sexual, ¿no? O sea, en donde se pone a estos jóvenes en unas situaciones muy incómodas. Sí, yo cuando denuncié en el año 2000, cuando hice las primeras denuncias, no hablé de temas sexuales porque yo no fui ni víctima ni testigo, ¿no?, de abusos sexuales. Estas denuncias aparecen recién a partir del año 2010, cuando se descubre que el número 2 del sodalicio, Germán Doig, que había sido mi director espiritual cuando yo estuve en el sodalicio, se había comprobado que había por lo menos 3 casos de abuso sexual a menores, ¿no? Él había muerto en el 2001, pero eso recién se sabe en el 2010. Estaba en carrera para ser beato dentro de la Iglesia Católica, ¿no?, con sus estampitas, que uno las puede ver en internet y todo, ¿no?, Pero con las con esto oraciones. imagino que se frustró Se cerró por completo el proceso en el Vaticano. Desaparecieron de todas las webs y de todos los lugares posibles la imagen y los libros y todo de Germán Doig, es como si no hubiera existido para el sodalicio. Y ese mismo año renuncia, en diciembre, el fundador, Luis Fernando Figari. Obviamente, para los que sabíamos que se venía, en previsión a las denuncias que venían en su nombre. Se crea una comunidad en Roma específicamente para cuidar a Luis Fernando y tenerlo protegido ahí. Sin embargo, él seguía viniendo, coordinando, hasta que aparecen este año ya las denuncias en el libro. Y obviamente él está metido ahí en Roma y no lo quieren traer. Pero ahí ya entiendo yo una investigación en el Vaticano respecto del tema, o en el Perú, no sé el detalle, pero la pregunta que te quería hacer es, uno, ¿el sodalicio se puede salvar si es que estos casos de, digamos, estas denuncias terminan sancionando y expulsando a las personas que las han cometido, o tú crees que el tema ya es endémico? Mira, el sodalicio, como lo ha explicado Pedro en varias entrevistas, y tiene toda la razón, el sodalicio tiene el ADN de Luis Fernando Figari. Luis Fernando Figari es el fundador y es el que ha inspirado cada movimiento que ha hecho el sodalicio desde el comienzo hasta prácticamente hoy. Entonces es muy difícil que todos los líderes que están ahí, que han aprendido las artes de Luis Fernando y de Germán Doig, ¿no?, puedan hacer un giro en su mentalidad y cambiar todo el carisma del sodalicio. La investigación esta del Vaticano no es una investigación. Eso es lo que la gente tiene que entender. La Santa Sede pidió una investigación a través de un documento, mandó a un obispo, no recuerdo muy bien su apellido, Ursay o algo así, y a él lo entrevistaron hace unos días. Y él dijo, sí, yo estoy desde abril yendo un par de veces al mes a las comunidades del sodalicio, todo sin presión, hablando con los distintos integrantes, en la terracita, a veces tomándonos un lonchecito, y no voy a hablar con las víctimas, no voy a leer el libro de Pedro Salinas, sé que existe ese libro, sé que ese señor también existe, y tampoco puedo hablar con Luis Fernando Figari porque él no está acá en el Perú, él está en Roma y a mí no me compete hablar con él. Y lo que quiero hacer es salvar el carisma del sodalicio, que es una buena institución de la Iglesia Católica que aporta muchísimo. Ahora, esa es la investigación. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántas personas conforman el sodalicio? Bueno, en la actualidad yo no sé cuántos son. Lo que sí sé es que hay una fuga masiva en este momento. Hay personas de mi entorno que están viéndome en entrevistas o saben del libro, lo que sea, y me dicen, mi hermano era del sodalicio y acaba de presentar su renuncia, mi primo era del sodalicio y acaba de presentar su renuncia, mi tío se acaba de ir, ¿no? Gente que me escribe, ¿no?, por Facebook o por internet, pues de alguna manera me encuentran y me dicen, estamos tratando de buscar la verdad, pero no aguantamos la actitud que tiene el sodalicio y no sabemos si quedarnos o irnos, ¿no? Están invitados, por supuesto, aquí los representantes de esta institución para que formulen sus descargos y expliquen bien esta situación. ¿Hay colegios también del sodalicio? Sí, en Lima tienen 2 colegios, el San Pedro y el Villa Cáritas, San Pedro de hombres y el Villa Cáritas de mujeres. Tienen universidades, tienen una universidad, la de San Pablo, en Arequipa, y una serie de institutos tecnológicos y diferentes instituciones educativas.
porque claro, es el mejor lugar para ir desde muy pequeños concientizando a las personas, ¿no? Y otras organizaciones, digamos, el Opus Dei, por ejemplo, que también es un grupo perteneciente a la Iglesia Católica, cerrado, con sus propias reglas. ¿Qué opinión tienes tú de estas otras organizaciones también que buscan propósitos parecidos a nivel espiritual, ¿no? Pero que no han tenido, digamos, este tipo de... O si los han tenido, los han mitigado de otra manera? Este escándalo no se veía... Creo, en estas dimensiones no, yo no lo recuerdo. Aquí en el Perú no, pero sí hay 2 casos de pederastas muy connotados en Latinoamérica. Uno en México, que es Marcial Maciel, que es fundador o fue fundador de los Legionarios de Cristo, la Legión de Cristo. Extrañamente, el Papa Francisco ayer ha promulgado un decreto eclesiástico para otorgarles la indulgencia plenaria, o sea, el perdón absoluto, a los miembros de la Legión de Cristo, ¿no? A pesar de que su fundador es el más grande pederasta de la historia moderna de la Iglesia Católica, que fue sancionado simplemente con un retiro espiritual, a pesar de que incluso había tenido hijos y había cometido actos sexuales y homosexuales con sus propios hijos, siendo un sacerdote. Hay otro caso que es en Chile, que es Caradima, ¿no? Que también es de otra organización, si mal no recuerdo, de la parroquia El Bosque o algo así. Y él también fue sancionado de la misma forma, con un retiro espiritual, ¿no? Entonces ahora no creemos pues que vaya a pasar gran cosa. La única diferencia es que Luis Fernando Figari, el fundador de Sodalicio, no es un sacerdote, es un laico. Por lo tanto, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica no tiene mucho efecto sobre él. Son las leyes de los civiles, las leyes penales las que deberían aplicarse para un ciudadano de esta naturaleza. Y es más, ya la Fiscalía ha comenzado una investigación de oficio a partir de las revelaciones del libro de Pedro Salinas, ¿no? Ahora, pero para que esto prospere tienen que haber denuncias y testimonios de gente que haya tenido o que haya sido víctima de estos abusos. Y bueno, es valiente el testimonio de Pedro, es valiente tu testimonio también, pero estas cosas muchas veces no salen a la luz, no salen a la prensa. Solamente cuando estallan estos escándalos es que las instituciones, digamos, se ponen a trabajar. ¿Qué crees tú que debe ocurrir a raíz de lo que están haciendo hoy, poniéndoles luces y reflectores al caso? Bueno, ayer, hace 2 o 3 días, Pedro y Paola, que es la colaboradora, Paola Ugaz, colaboradora de Pedro en la construcción de este proyecto que terminó en el libro Mitad Monje, Mitad Soldado, han ido a hablar personalmente con el fiscal de la Nación y le han entregado el material con el que ellos han trabajado para el libro, todas las investigaciones. Tengo entendido que todo, grabaciones y todo. Son 30 testimonios, entre los cuales hay 5 de abusos sexuales. 3 de los cuales ya habían estado hace 4 años en el tribunal eclesiástico y se supone que se estaba investigando en Roma, pero aparentemente no se ha hecho nada. Entonces todo esto ya está en manos del fiscal de la Nación. Obviamente yo también voy a hacer una visita y voy a entregar lo que yo tengo con respecto a mis propias denuncias de hace 15 años y lo que yo conozco de otras personas. Ahora, pero la Iglesia Católica, los máximos representantes tendrían que tomar cartas en el asunto y no solamente también iniciar los procedimientos de expulsión, de investigación por lo menos, ¿no? A nivel local y a nivel global, ¿no? El problema es que tal como está estructurada la Iglesia Católica, esta institución tiene una autonomía, quizás, tiene una autonomía, un blindaje. Tiene que resolver sus problemas dentro y si hay este tipo de abusos y hay denuncias, no se pueden hacer en el país, se tiene que hacer directamente en la Santa Sede, en Roma. Ahora, te cuento un asunto. El procurador del Vaticano que recibe las denuncias a los grupos religiosos resulta ser Enrique Elías del Sodalicio, que acaba de cumplir hace 2 semanas o 3 semanas su 25 años de profesión perpetua, un sodalite connotado, y él es el que está recibiendo las denuncias en contra del sodalicio en el Vaticano. Muy y difícil, obviamente pues no hay neutralidad, ¿no? bloqueo, ¿no? En eso están. Complicado. Ahora, cambiando un poco de tema, yendo al meollo del asunto, hay quizá algunas reglas, estos votos de castidad, por ejemplo, que van, creo yo, en contra de la naturaleza humana, ¿no? Hay iglesias que se han modernizado, que permiten que sus sacerdotes se puedan casar, ¿no? La iglesia anglicana, por ejemplo, lo permite. ¿Qué crees tú que debe hacer el Papa Francisco, que por lo menos parece ser un papa más moderno, un papa reformador?
Bueno, como te digo, acaba de darle la indulgencia plenaria a una institución que está plagada de denuncias y su fundador ha sido un pederasta, entonces no confiaría mucho en que eso vaya a cambiar. Ahora, hay un asunto, los dogmas de la Iglesia Católica son inamovibles. Nadie puede esperar que ni este Papa, ni el próximo, ni el que viene después vaya a cambiar dogmas de la Iglesia. Y este tipo de comportamientos, por ejemplo, los votos de castidad, etcétera, son parte de la estructura dogmática más sólida de la Iglesia Católica. Entonces eso no va a cambiar, ¿no? Nadie lo puede cambiar. Ahora, ¿y qué reflexión, tú que has estado dentro de esta organización, podrías hacerle a los que están todavía ahí y no se animan o no se atreven a desvincularse de pronto? Porque salir debe haber mucha presión, ¿no? Para que una persona recupere su libertad, ¿no? Porque al final lo que uno pierde en estos grupos y en algunas sectas es la libertad. Sí, lamentablemente en situaciones como esta, por ejemplo, en la que ha habido un escándalo, lo que me están informando a mí desde dentro, algunas personas, es que se están haciendo reuniones con distintas personas del sodalicio, ¿no? Antiguos miembros del sodalicio, para que son unas reuniones denominadas algo así como respuestas, reconciliación y oración, una cosa así. Citan a la gente por correo electrónico. Yo he recibido correos electrónicos enviados por personas que han sido citadas y lo que hacen es responderle sus preguntas. Pero lo que me acaban de informar es que ayer, en una última reunión, les han dicho a las personas de fuera que silencien el tema de Luis Fernando Figari, que no lo toquen, que no lo hablen, que no lo mencionen. Al revés, ¿no? O sea, quizá claro. el expulsar a la gente que ha causado daño, porque me imagino que en toda organización, en los partidos políticos, en los clubes, hay gente buena y hay gente que está yendo por el camino equivocado, ¿no? Y haciendo daño, ¿no? Así es. Yo imagino que dentro de los sodálites hay gente de buen corazón, ¿no? Hay una facción, que es lamentablemente la minoritaria, que está presionando de alguna forma para que Luis Fernando Figari sea expulsado del sodalicio y el sodalicio se refunde. Incluso están planteando la posibilidad de cambiarle el nombre y cambiar toda la estructura, ¿no? Pero obviamente eso choca con la otra facción, que es la más dura, la más figarista, ¿no? Y ellos están protegiendo a Figari, y la estrategia legal que me han comentado que ellos estarían por iniciar, es decir, que Luis Fernando Figari vive en Roma, que ha perdido la razón, que es un hombre que ya está loco, y que no lo pueden expulsar, simplemente lo van a cuidar ahí, y que quien sabía todas estas cosas, quien conocía todos estos comportamientos oscuros, era Germán Doig, quien murió en el 2001 y por lo tanto ya no se puede saber nada. Así que borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante. Increíble. Oye, José Enrique, agradecerte el estar aquí para hablar sobre este tema, pero además invitarte al nuevo RBC. El Canal 11, como anunciamos al inicio, se renueva y en las próximas semanas estamos lanzando la nueva programación más periodística, en donde queremos ser los más plurales de la televisión peruana, y estás invitado, por supuesto, a participar. Cuando quieran. Tú sabes que yo tengo un cariño especial a RBC y tengo un aprecio muy especial por ti también. No, José Enrique, muchísimas gracias. Y felicitaciones por tu valentía en salir al frente y ayudar a esclarecer todas estas situaciones tan feas, ¿no? que hoy conocemos. Te agradezco y le agradezco a todos los medios porque están haciendo muchísimo ruido, y lo que yo quiero es que si no se hace justicia finalmente, es que dentro de 5, 10 o 15 años nuestros hijos, nuestros nietos puedan entrar a internet, poner sodalicio y ver este tipo de cosas. Bien, muchísimas gracias. Ha sido José Enrique Escardó quien nos ha contado su experiencia personal como ex-sodalite y también pues su punto de vista sobre esta situación. Nosotros vamos a hacer una primera pausa y volvemos con más en el programa. No se vayan.